Mi esposo me engañó por meses con su recepcionista. Fui a casa de mis padres llorando y suplicando por ayuda. Pero ellos me culparon. Dijeron que fui mala esposa, y me cerraron la puerta. Ahora estoy casada con un millonario, y mis padres volvieron rogando perdón. Lo que les dijo. Mi nuevo esposo los dejó sin palabras. Tengo 32 años, trabajo en marketing digital, y necesito contar esta historia, porque lo que pasó hace unos años con mis padres, básicamente me destrozó de una manera que ni siquiera sabía que era posible, y ahora que estoy casada con Dominic y las cosas finalmente están bien, siento que puedo hablar de esto sin desmoronarme completamente. Supongo que debería empezar por el principio, cuando todavía estaba casada con Trevor, y pensaba que tenía una vida normal, ya sabes, nada espectacular pero estable. Trevor trabajaba en una empresa de logística, yo tenía mi trabajo. Vivíamos en un apartamento decente, y honestamente pensaba que éramos felices, o al menos eso me decía a mí misma cada vez que notaba que él llegaba tarde o que pasaba demasiado tiempo en su teléfono. La verdad es que probablemente vi las señales meses antes de que todo explotara, pero no quería verlas. ¿Me explico? Es más fácil ignorar las cosas que admitir que tu matrimonio se está cayendo a Skundarmika. Pedazos. Todo se vino abajo un martes por la noche, tipo 8 de la noche creo, cuando Trevor dejó su teléfono en la mesa mientras iba al baño, y vi una notificación que decía algo como, «Te extraño. No puedo esperar a verte mañana» con un emoji de corazón, y yo me quedé ahí mirando la pantalla pensando, ¿en serio está pasando esto? Agarré el teléfono. Ya sabes, ese momento donde tu corazón late tan rápido que sientes que vas a vomitar, y empecé a leer los mensajes con alguien que tenía guardada como Mike del trabajo, pero que claramente no era ningún Mike. Eran meses de conversaciones, fotos, planes para verse en hoteles, cosas que me hicieron sentir como la persona más estúpida del planeta. Cuando Trevor salió del baño y me vio con su teléfono, ni siquiera intentó negarlo, solo se quedó ahí parado y dijo, «Lo siento, Claire, no quería que te enteraras así», como si la forma en que me enterara fuera el problema y no el hecho de que llevaba meses acostándose con la recepcionista de su oficina. La cosa es que yo no tenía a dónde ir en ese momento. Vivíamos en su apartamento técnicamente, o sea, él lo había comprado antes de casarnos, y mi nombre nunca estuvo en los papeles, y esa noche después de la pelea más horrible de mi vida, donde le tiré todo lo que encontré, y él solo se quedó ahí diciendo que las cosas simplemente pasaron, agarré mi mochila con lo que pude, y lo primero que pensé fue ir a casa de mis padres. Peter y Christine, mis papás, vivían como a 40 minutos de distancia, y yo pensé, bueno, al menos tendré un lugar donde quedarme mientras resuelvo esto. Llegué a su casa tipo 11 de la noche, llorando tanto que apenas podía hablar, y cuando mi mamá abrió la puerta y me vio ahí con la cara hinchada y la mochila, lo primero que dijo fue, «¿Qué pasó?». Y yo le expliqué todo entre sollozos, que Trevor me había engañado, que necesitaba quedarme con ellos unos días mientras buscaba un lugar, que por favor me ayudaran. Y aquí viene la parte que todavía no puedo creer que pasó. Mi mamá me miró, llamó a mi papá, y los dos me dijeron que no podía quedarme. Así, literal, me dijeron que no. Mi papá dijo algo como, «Claire, obviamente hiciste algo para que Trevor buscara a alguien más. Los hombres no engañan porque sí». Y mi mamá asintió y agregó que yo debería volver a casa, disculparme con Trevor, y arreglar mi matrimonio porque el divorcio era una vergüenza para la familia. Me quedé ahí parada en la puerta de su casa, en shock total, pensando que esto tenía que ser una pesadilla, que mis propios padres no me estaban echando cuando más los necesitaba. Intenté explicarles. Les dije, él me engañó por meses. Tengo pruebas. Vi los mensajes, pero mi papá solo movió la cabeza y dijo, no quiero escuchar excusas, Claire. Claramente no estaba siendo una buena esposa. Y entonces me cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí como 5 minutos, literalmente sin poder moverme, hasta que finalmente llamé a mi amiga Ángela, que gracias a Dios contestó y me dijo que fuera a su casa de inmediato. Ángela y su esposo Steven me recibieron esa noche, me dieron su cuarto de huéspedes, y básicamente me salvaron la vida porque honestamente no sé qué hubiera hecho si ellos también me hubieran rechazado. Los siguientes días fueron un blur total. Conseguí un abogado, empecé los trámites de divorcio y corté todo contacto con Trevor y con mis padres. Mis hermanos tuvieron reacciones mixtas, digamos. Leonard y Clara, los mayores, básicamente se pusieron del lado de mis papás y me mandaron mensajes diciendo que estaba siendo dramática y que debería reconsiderar el divorcio. Oscar y Hazel, que viven en otro estado y tienen problemas de salud, me apoyaron pero desde la distancia. Ya sabes, llamadas ocasionales preguntando cómo estaba, pero sin poder hacer mucho más.
El divorcio tomó como 8 meses en finalizarse, y durante ese tiempo me mudé a mi propio apartamento, un lugar pequeño pero mío, y me concentré en reconstruir mi vida completamente. Bloqueé a mis padres de todo, cambié mi número para que Trevor no pudiera contactarme, y básicamente empecé de cero a los 27 años. Fue el periodo más oscuro de mi vida, no voy a mentir. Había días donde no quería levantarme de la cama, donde pensaba que tal vez mis padres tenían razón y yo había hecho algo mal, pero Ángela y Steven, junto con algunos otros amigos del trabajo, me recordaban constantemente que nada de lo que pasó fue mi culpa, que Trevor era un idiota, y mis padres eran peores por cómo me trataron. Pasaron como 2 años donde básicamente solo trabajaba, iba a terapia, algo que debía haber hecho mucho antes, y trataba de sanar. No salía mucho, no tenía ganas de conocer gente nueva, y definitivamente no quería ni pensar en otra relación. Pero entonces, hace como 3 años, creo que tenía 29, Ángela me convenció de salir a cenar a este restaurante nuevo que había abierto cerca de donde vivíamos. Era un lugar bonito, no demasiado fancy pero claramente de calidad, y la comida era increíble. En un momento el dueño salió a saludar a las mesas, como hacen algunos chefs, y llegó a la nuestra. Se llamaba Dominic, tenía como 34 años en ese momento, y había algo en él que era diferente, no sé cómo explicarlo. Era amable pero no de manera exagerada. Hacía bromas sobre los platillos, y cuando me preguntó qué me había parecido la comida, terminamos hablando como 20 minutos sobre las recetas y los ingredientes. Ángela me pateó por debajo de la mesa varias veces durante esa conversación, porque era súper obvio que Dominic estaba coqueteando conmigo, pero yo estaba tan fuera de práctica que básicamente me puse roja y balbuceé algo sobre lo delicioso que estaba todo. Cuando nos fuimos, Dominic me dio su tarjeta personal, no la del restaurante, su tarjeta personal, y me dijo que si alguna vez quería volver, él me prepararía algo especial. Ángela prácticamente gritó en el estacionamiento: «Ese hombre está loco por ti, Claire. Tienes que llamarlo». Pero yo estaba aterrada, la verdad. No había estado en una cita real en años. Mi último novio me había engañado y destruido mi confianza, y mis padres me habían abandonado cuando más los necesité. No estaba segura de poder volver a confiar en alguien. Pero algo sobre Dominic se quedó en mi mente. Pasaron como 2 semanas, y finalmente reuní el coraje para mandarle un mensaje. Algo súper casual como: «Hola, soy Claire. Cenamos en tu restaurante hace unas semanas». Y él respondió de inmediato, como que había estado esperando que yo escribiera. Empezamos a hablar, primero por mensaje, luego por teléfono, y eventualmente quedamos para tomar café. Esa primera cita fue probablemente la más incómoda de mi vida, porque yo estaba tan nerviosa que derramé mi café 2 veces. Pero Dominic fue tan paciente y dulce que al final de la tarde me sentía cómoda con él. Me contó sobre su familia, que eran dueños de una cadena de panaderías bastante conocida en la región, que él había decidido abrir su propio restaurante para hacer algo diferente, y que llevaba soltero como 1 año después de una relación que no funcionó. Las cosas con Dominic fueron diferentes desde el principio. No me presionaba, respetaba cuando yo necesitaba espacio, y poco a poco fui abriéndome y contándole sobre Trevor y el divorcio. No le conté sobre mis padres de inmediato. Eso fue algo que guardé para mí por mucho tiempo porque honestamente me daba vergüenza admitir que mi propia familia me había abandonado. Pero después de como 6 meses de estar saliendo, una noche que estábamos viendo una película en su departamento, él me preguntó sobre mi familia, y yo simplemente no pude seguir mintiéndole. Le conté todo, desde la noche que llegué a casa de mis padres hasta cómo no había hablado con ellos en años, y esperaba que tal vez eso lo haría reconsiderar nuestra relación porque, ya sabes, ¿quién quiere estar con alguien que tiene tanto equipaje familiar? Pero Dominic solo me abrazó y dijo: «Tu familia son unos idiotas, Claire, y tú mereces mucho mejor que eso». Seguimos juntos. Las cosas fueron poniéndose más serias. Conocí a su familia que fueron increíblemente acogedores conmigo desde el día 1, y después de como 2 años y medio de relación, Dominic me propuso matrimonio. Fue una propuesta súper linda, nada exagerado. Solo nosotros dos en una playa durante un fin de semana que tomamos para desconectarnos, y obviamente dije que sí porque este hombre había demostrado ser todo lo que Trevor nunca fue. Estaba emocionada, feliz, y por primera vez en años sentía que mi vida estaba exactamente donde debía estar. Subimos algunas fotos del compromiso a redes sociales, ya sabes, las típicas fotos con el anillo y mensajes lindos, y honestamente no pensé mucho en quién las vería, porque tenía bloqueadas a la mayoría de mi familia. Pero resulta que mis padres se enteraron.
No sé cómo exactamente. Supongo que algún familiar mutuo vio las fotos y les contó, o tal vez alguien les mostró directamente. El punto es que como una semana después de que anunciamos el compromiso, recibí un email de mi mamá. Un email, después de literalmente 5 años sin contacto. El asunto decía algo como, «Felicidades por tu compromiso». Y cuando lo abrí, era este mensaje súper largo, donde básicamente decía que ella y mi papá habían visto las noticias, que estaban muy felices por mí, que siempre habían querido lo mejor para mí, y que les gustaría reconectarse y conocer a Dominic. Leí ese email como 3 veces porque no podía creer la audacia. Ni una disculpa real, ni un reconocimiento de lo que habían hecho, solo este intento repentino de volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Le mostré el email a Dominic, y él inmediatamente dijo, «Investigaron a mí. Familia, ¿verdad?» Y tenía razón. Era demasiada coincidencia que después de 5 años de silencio total, justo cuando me comprometo con alguien cuya familia tiene dinero, mis padres deciden que quieren reconectarse. Borré el email sin responder. Pensé que con eso sería suficiente para que captaran el mensaje, pero claramente estaba equivocada porque 2 semanas después, tocaron a la puerta de mi apartamento un sábado por la mañana. Abrí sin pensar porque estaba esperando una entrega, y ahí estaban Peter y Christine, mis padres, parados en mi puerta con unas flores y sonrisas enormes como si esto fuera una reunión familiar normal. Mi primera reacción fue cerrarles la puerta en la cara, pero mi mamá puso el pie para evitarlo, y empezó a hablar rápido. «Claire, por favor, solo escúchanos 5 minutos. Cometimos un error hace años. ¿Queremos arreglar las cosas? Por favor, déjanos explicar». Dominic salió de la cocina porque escuchó la conmoción, y cuando vio a mis padres, inmediatamente se puso entre ellos y yo, tipo muy protector pero calmado. Les dijo que si querían hablar conmigo necesitaban hacer una cita apropiada, no simplemente aparecer sin avisar. Pero mis padres lo ignoraron completamente y siguieron hablando, diciendo cosas como, «Sabemos que estuvimos mal, queríamos darte tiempo para calmarte, pero ahora que vas a casarte, sentimos que es el momento perfecto para reconciliarnos como familia». La forma en que lo decían sonaba tan falsa, tan ensayada, que me dieron ganas de gritar. Mi papá ni siquiera me miraba directamente. Seguía mirando el apartamento como evaluándolo, y mi mamá no paraba de mirar el anillo de compromiso en mi mano. Finalmente encontré mi voz y les dije, «No quiero reconectarme con ustedes. Me abandonaron cuando más los necesitaba, me culparon por algo que no fue mi culpa, y ahora aparecen solo porque vieron que voy a casarme con alguien de una familia con dinero». Mi mamá intentó negarlo, diciendo que no era sobre el dinero, que genuinamente querían ser parte de mi vida otra vez, pero la forma en que lo decía no era convincente para nada. Y entonces pasó algo que básicamente confirmó todas mis sospechas. Mi papá miró a Dominic y le dijo, «Esperamos que cuides mejor a nuestra hija de lo que lo hizo su ex esposo», y agregó algo sobre cómo el matrimonio requiere trabajo de ambas partes, tipo implicando que yo había tenido la culpa con Trevor. Dominic se puso tenso. Yo sentí cómo literalmente su energía cambió. Y él muy calmado pero con una voz que daba miedo le dijo a mi papá, «Con todo respeto, señor, pero la única persona que no cuidó a Claire fue usted cuando le cerró la puerta en la cara, en el peor momento de su vida». Mi mamá intentó interrumpir, pero Dominic levantó la mano y continuó. «Y solo para que quede claro, nuestro patrimonio neto combinado es de aproximadamente $8 millones, así que si vinieron aquí pensando que van a obtener algo de nosotros, están muy equivocados». El silencio que siguió fue brutal. Mis padres se quedaron ahí como estatuas. Mi mamá se puso roja, y mi papá abrió la boca pero no salió nada. Dominic entonces les dijo que tenían que irse, que si querían intentar reconciliarse conmigo, necesitaban empezar con una disculpa real y darme espacio para decidir si quería eso o no, y literalmente les cerró la puerta. Me quedé ahí temblando, no sé si de rabia o de adrenalina o qué, pero Dominic me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien, que él no iba a dejar que nadie me lastimara otra vez. Pensé que con eso se acabaría todo, pero una semana después recibí una llamada de mis abuelos paternos, Leonard y Clara, que básicamente me regañaron por media hora sobre cómo le había hablado a mis padres. Según ellos, yo había sido irrespetuosa, grosera, y que debería estar agradecida de que mis padres quisieran darme otra oportunidad después de cómo había arruinado mi primer matrimonio. Les colgué a mitad de la llamada porque honestamente no podía escuchar más de esa basura, y después bloqueé sus números también. Me mandaron un email una semana después, otro mensaje largo sobre cómo yo tenía problemas de actitud y necesitaba aprender a perdonar, pero también lo borré sin leer todo. Pasaron como 2 meses sin nada, y yo empecé a pensar que finalmente se habían dado por vencidos. Dominic y yo seguimos con los planes de la boda,
que decidimos hacer algo pequeño e íntimo, solo familia cercana y amigos. Oscar y Hazel dijeron que intentarían venir dependiendo de su salud. Angela y Steven obviamente iban a estar ahí, y la familia de Dominic estaba súper emocionada. Un día, creo que era un jueves por la tarde, mis padres aparecieron otra vez en mi apartamento. Esta vez Dominic no estaba. Había ido a una reunión con sus proveedores, y cuando abrí la puerta y los vi, mi primer instinto fue cerrarla de inmediato. Pero mi mamá empezó a llorar, y mi papá se veía genuinamente arrepentido por primera vez. Me pidieron que por favor los escuchara, que habían estado pensando mucho en lo que pasó, y que finalmente entendían que habían estado completamente equivocados. Mi mamá dijo, entre lágrimas, que habían sido unos padres horribles, que no tenían excusa para lo que hicieron, y que si yo nunca podía perdonarlos lo entenderían, pero que al menos querían que supiera que estaban genuinamente arrepentidos. Mi papá agregó que habían estado yendo a terapia juntos, cosa que honestamente no esperaba, tratando de entender por qué habían reaccionado así, y que se habían dado cuenta de que tenían ideas muy anticuadas sobre el matrimonio y el divorcio que los habían llevado a culparme injustamente. No voy a mentir. Verlos así me afectó. Por más que quería seguir odiándolos, una parte de mí, esa parte que todavía era su hija, y que había extrañado tener padres durante 5 años, quería creer que era genuino, pero también estaba aterrada de que fuera otra manipulación, otro intento de entrar en mi vida por las razones equivocadas. Les dije que apreciaba la disculpa, pero que necesitaba tiempo y espacio para procesar todo, que 5 años de dolor no se borraban con una conversación. Mi papá asintió y dijo, «Entendemos, Claire, no vamos a presionarte. Solo queríamos que supieras que vamos a estar aquí si algún día decides darnos otra oportunidad». Se fueron después de eso. No intentaron quedarse más tiempo ni me pidieron nada más. Cuando Dominic llegó a casa y le conté lo que había pasado, me preguntó cómo me sentía al respecto. Le dije que honestamente no sabía, que estaba confundida y asustada, pero que tal vez una pequeñísima parte de mí quería creer que podían cambiar. Él me apoyó completamente. Me dijo que cualquier decisión que tomara él estaría ahí para mí, pero que no me apresurara en nada, y que me tomara todo el tiempo que necesitara. Decidí que no los contactaría por un tiempo, que me enfocaría en la boda y en mi vida actual, y que si ellos realmente habían cambiado, esperarían pacientemente sin presionarme. La boda fue hermosa, la verdad. Nos casamos en una locación pequeña frente al mar, con como 50 personas en total. La familia de Dominic fue increíble. Angela lloró todo el tiempo, de felicidad. Oscar y Hazel lograron venir, y fue tan lindo verlos ahí. Leonard y Clara no vinieron, obviamente. Siguen pensando que soy una mala hija, o lo que sea. La ceremonia fue perfecta. Todo salió como lo planeamos. Y ese día me sentí genuinamente completa y feliz de una manera que pensé que nunca volvería a sentir después del desastre con Trevor. Unos días después de la boda, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era mi mamá, desde un teléfono nuevo porque yo todavía tenía bloqueado su número original. El mensaje decía algo como, «Vimos las fotos de tu boda, te veías hermosa. Felicidades a ti y a Dominic. Te queremos, mamá y papá». Fue corto, simple, sin pedir nada ni intentar manipular. Respondí con un simple «gracias» y dejé la conversación ahí. No estoy lista para más que eso, y honestamente no sé si algún día estaré lista para tener una relación real con ellos otra vez. Dominic y yo acabamos de regresar de nuestra luna de miel. Estamos viviendo en una casa nueva que compramos juntos, y las cosas están bien, mejor que bien. Todavía voy a terapia, trabajando en todo el trauma familiar y tratando de no dejar que el pasado arruine mi presente. A veces pienso en mis padres, y me pregunto si debería darles otra oportunidad, pero luego recuerdo esa noche horrible cuando tenía 27 años, parada en su puerta rogando por ayuda, y no estoy segura de que pueda olvidar eso completamente. Tal vez con tiempo las cosas cambien, tal vez no, pero lo que sí sé es que finalmente tengo la vida y el amor que merezco, rodeada de gente que genuinamente se preocupa por mí, y eso, supongo, es suficiente por ahora.